Jóvenes, muy buenos días. Vamos a hacer un alto, un stop, y vamos a hablar sobre la literatura guatemalteca. Ya hemos hablado sobre las distintas épocas y las distintas etapas de la literatura. Ahora concentrémonos más que todo en lo nuestro. Y vamos en un orden de aquí hasta allá. Por favor, jóvenes, me copian este esquema que está aquí puesto en su cuaderno. El trabajo va a aparecer en su plataforma y adentrémonos ahorita a este pequeño gran esquema. La literatura guatemalteca, muchachos, va muy paralela, porque va muy paralela con lo que fue la historia. Las etapas de la historia, las épocas de la historia van muy relacionadas, bastante relacionadas con lo que fue la literatura guatemalteca. Para ello vamos a ver que todo comenzó con los primeros escritos de los mayas. Estos primeros escritos, que si bien te recordás, fueron los códices, el código de Dresden, el trocortesiano y el peresiano. Estos códices prácticamente eran unos escritos en donde se narraba toda la historia maya. Toda la historia maya, qué es lo que habían hecho y cuáles eran sus alcances que ellos tenían. Sus influencias básicamente de esta literatura fue la precolombina, la colonial y la independentista. Prácticamente en esas tres literaturas se basó toda la historia de la literatura guatemalteca. Literatura que estuvo también relacionada con la gramática que se utilizó, con las normas y las reglas que se utilizaron. Leámoslo pues. Nuestra literatura es prácticamente la más completa que hay en toda América, porque es la más completa que hay en toda América. Para un estudio más completo se divide por siglos y estos van a ser independientes, cada uno por sus siglos, por sus épocas y sus etapas, que esas mismas se van a estudiar en la historia. La precolombina, la colonial, la independentista, la contemporánea. Lo único que esta contemporánea se divide en una época moderna, una época de vanguardia y una época de post-vanguardia. Toma eso en cuenta, por favor. Ya la vanguardia lo hemos tomado nosotros en nuestras clases anteriores y qué es lo que significa y qué es lo que trata de dar a conocer. Adentrémonos pues, adentrémonos de este lado para arriba. Para arriba, vamos a hacer una especie de lado de caracol. Vamos a hablar que partimos nosotros desde el acontecimiento de que los mayas estaban aquí. Los mayas estaban aquí y como habíamos hablado, partimos desde los códices mayas. Los códices mayas que eran tres, ya lo habíamos platicado. El peresiano, el trocortesiano y el de Dresden, que actualmente pues tenemos solamente la copia del código de Dresden en el Museo de Historia. Nuestro libro sagrado que los mayas tenían, o libro base que se tenía, es el Popol Vuh. También le surgieron otros libros que fueron muy allegados a lo que fue todo lo maya, a lo que fue toda nuestra civilización, como el Rabinal, el Chilam Balam, el Memorial de Tecpan. ¿Qué es lo que se ve en ellos? Se ve más que todo un aspecto literario, un aspecto histórico y principalmente, muchachos, principalmente un aspecto de cosmología. Eso es lo que se ve principalmente en ellos. Fíjate que de este siglo XV a este siglo XVI saltamos un poquito a finales del siglo XVI y comenzamos el siglo XVII. Irrumpe en esta literatura, que es ya la colonial, porque así se divide en sus etapas, irrumpe
el escritor sacerdote jesuita Rafael Landívar con su obra Rusticatio Mexicana, una obra que era muy principal y que era muy entendida sobre cómo era estar y añorar propiamente su patria cuando él no estaba ahí, cuando estaba muy lejos. Eso es lo que trata de dar a conocer, las ideas y los pensamientos cuando se está lejos de su nación. Podemos encontrar también a otros escritores como Sor Juana Maldonado, que era una poeta. Tómese aquí en cuenta una cosa muy especial. Fray Bartolomé de las Casas lo colocamos aquí y lo pusimos en esta parte que era colonial. ¿Por qué? Porque Fray Bartolomé de las Casas, con todos sus escritos de defender a la esclavitud, de defender prácticamente todos los derechos de las personas, de enseñar las primeras letras y de enseñar la religión, pues lo podemos ubicar aquí, porque sus escritos eran y siguieron siendo, pero perduraron toda la época prácticamente la época colombina y hasta la época colonial, porque se dio una defensa sobre las personas. Saltamos de principios del siglo XVI al siglo XVII. Ahora saltamos a prácticamente finales del siglo XVII y todo el siglo XVIII, a una literatura que fue independentista. Y esto es muy bonito, porque esto es lo que nosotros acabamos de pasar con nuestra independencia, y eso es lo que sabemos todos y lo que todos vamos a tener muy en mente y vamos a tener muy en cuenta. El doctor Pedro Molina y José Cecilio del Valle comenzaron con esta literatura independentista. ¿Por qué? Porque ellos fundaron sus primeros partidos políticos y sus primeros periódicos. Anótalo bien, por favor. Partidos políticos, ¿por qué? Porque solamente habían dos. Había un conservador y había un liberal, si te metes un poquito en historia. Periodistas, ¿por qué? Porque estaba en un lado el editor constitucional y del otro lado estaba el Amigo de la Patria, que eran los dos principales periódicos, los dos que ponían y escribían sus ideales de independencia, sus ideologías con lo que podía ser después de la independencia de Guatemala, después de que nos hayamos separado del Reino de España. Ellos proponían qué es lo que iba a pasar con Guatemala y qué es lo que pasaría con esos dos partidos políticos. Encontramos figuras importantes, como la de José Mía Vidaurre, que era conocido como el padre de la novela guatemalteca, y utilizaba su seudónimo de Salomé Gil. Este señor, José Mía, hizo varios escritos que a la larga tuvieron bastante impacto en la narrativa que es guatemalteca. No solo en la narrativa, sino que hasta en el romance guatemalteco. Si nos vamos en este mismo contexto de la literatura independentista, vamos a ver que nos aparece la figura de José Batres Montúfar, un gran poeta. Y el poema que nos deja, muchachos, se llama Yo pienso en ti, que es el poema cumbre de esta persona. También aparecen personajes como Domingo Estrada, que fue un poeta, un diplomático precisamente. Aparece la figura como de Enrique Gómez Carrillo, un crítico literario, un escritor, un periodista y hasta cierto punto, muchachos, un diplomático. También Enrique Gómez Carrillo da el mismo contexto de José Mía Vidaurre, el romance en Guatemala, y cómo este se iba a dar a conocer
prácticamente toda América y en todo el mundo. Como le dice aquí, fue el promotor de la narrativa guatemalteca. Su mejor obra, muchachos, su mejor obra fue 30 años de mi vida. Su obra fue, más que todo culmen, su obra fue de un gran impacto. Y como lo habíamos hablado, ¿verdad? Fue un gran romántico. Dejando esto a un lado, estas etapas que hasta en historia nosotros la vemos, nosotros nos metemos a la literatura contemporánea. Yo les voy a poner aquí, en la literatura contemporánea, el autor y su mejor obra que él ha tenido. ¿Y qué es lo que él era? Fíjate pues, hablamos de la literatura contemporánea del siglo XIX al siglo XX. Y rompimos con Miguel Ángel Asturias, que era un dramaturgo. Vamos después con la figura de Augusto Monterroso, que era un escritor y el primer fabulista que tuvo Guatemala. El primer fabulista. Toma eso en cuenta. Vamos con dos figuras importantes para el teatro de guatemalteco. Vamos con Carlos Solórzano y con Manuel Galich, con el licenciado Manuel Galich. Su mejor obra se llama Los Conspiradores. Seguimos con otro personaje que se llamaba Humberto Acabal. Era un poeta mayense. Su mejor obra fue El Animalero. Le podemos decir que él fue un poeta y al mismo tiempo, muchachos, podemos dar el contexto de que él fue un gran novelista. Vamos con la figura de Luis Cardosa y Aragón. Luis Cardosa y Aragón, que él estuvo muy inmiscuido y muy presente en la Revolución de 1944. Y que él mismo hizo un escrito donde decía que 1944 a 1954 fueron los 10 años mejores que ha tenido Guatemala. Su mejor obra es El Sonámbulo. Vamos un poquito más abajo. Vamos a la figura de Mario Monteforte Toledo, una figura de renombre, una figura muy importante. No solo por escritor, sino que hasta por vicepresidente. Es un novelista, su mejor novela se llamaba Anaité. Pero también hubo otra novela muy importante, que eran Los Caminos de la Vida, que fue muy interesante y que hasta ahorita nosotros la podemos ver como una película. Después nos topamos con la figura de Flavio Herrera, que él fue un novelista y que su mejor novela fue El Tigre. Vamos con la figura de Virgilio Rodríguez Macal, un novelista importante en la narrativa guatemalteca, pero muy importante. De él, su mejor novela, aparte de muchas otras que hay, es Carazamba. Vamos con la figura de Rafael Arévalo Martínez. Podemos hablar de Rafael, que fue una persona, poeta, escritor, y que impulsó bastante la narrativa guatemalteca. Su mejor obra fue El hombre que parecía un caballo. Luz Méndez de la Vega, que fue una escritora y una poeta, fue muy importante, igualmente que todos, con la narrativa guatemalteca. Vamos de este lado. Ahora vamos más que todo a lo que era más directo, a lo que escudriñaba más. Vamos con César Brañas, que era un crítico literario de nuestra propia literatura. Aparte que fue columnista, un gran periodista en El Imparcial, el periódico de Guatemala, era un ensayista, era un poeta. Carlos Guay Ospina fue un poeta, periodista
y novelista. Su principal obra fueron Las Palomas. Vamos un poquito más para abajo y vamos a hablar de la señora Ana María Rodas. Podemos hablar en su tiempo que fue una destacada periodista, una importante poeta en Guatemala, una gran escritora y, muchachos, como habíamos hablado de esta parte, una gran crítica literaria guatemalteca. Volvemos otra vez aquí al pizarrón. Toma en cuenta de que las fases o las etapas de la literatura son muy parecidas y muy allegadas, como lo hablábamos al principio, con la historia de Guatemala. Las influencias que la literatura tuvo son muy parecidas y muy de la mano con las etapas de la historia. Toma eso en cuenta. Muchachos, somos la mejor literatura completa que hay en América. Esa es la mejor. Y jóvenes, hay muchas cosas muy importantes y hay muchas cosas interesantes que hay en Guatemala y que nosotros podemos destacar, tanto como su crítica, tanto como su narrativa, tanto como lo poeta o lo diplomático, o hasta nuestro vicepresidente que tuvimos, que fue muy interesante y que poco a poco esta literatura guatemalteca fue parte no solo de América, sino prácticamente de todo el mundo. Además, muchachos, en manera particular, yo destaco 3 libros, y 3 libros que aquí se los tengo. Yo destaco este como primer libro, muy importante. Yo destaco este como segundo libro, muy importante, que nos da a conocer toda la vida prácticamente independentista colonial y qué es lo que pasó. Y destaco como principal, muchachos, este libro. Yo destaco estos 3, que estos 3 vienen siendo los principales de Guatemala, al menos desde mi punto de vista. Jóvenes, anótenme este pequeño esquema. Muchísimas gracias.